Diane Newton aparentemente lo tenía todo. Un marido, los hijos, una casa grande y hermosa situada en un lugar bonito, en uno de los mejores barrios, y una carrera brillante. Pero un día recibió una carta, y su vida, que a primera vista parecía perfecta, se convirtió en una pesadilla. Diane Newton tenía 34 años. Era una presentadora de televisión de éxito de Michigan. Ambiciosa por naturaleza, abandonó su ciudad natal casi inmediatamente después de alcanzar la mayoría de edad. Estudiaba y al mismo tiempo intentaba abrirse camino como presentadora de televisión. Comenzó su actividad profesional como reportera en un canal poco conocido. Se mudaba con frecuencia y trabajó en distintas ciudades, incluso fuera de su estado natal, entre ellas Denver y Grand Houston, en el estado de Colorado. Pasaba mucho tiempo en viajes de trabajo. Muchos señalaban que Diane era una periodista con un gran futuro. Era atractiva y enérgica. Sabía ser dura cuando la situación lo requería, pero también educada y diplomática, sin que ello le impidiera obtener información. Las personas hablaban con ella con facilidad y se abrían durante las entrevistas profesionales. En 1989 recibió una invitación de la redacción de un canal de televisión con una audiencia considerable. Le ofrecieron un puesto en su estado natal, en la ciudad de Battle Creek. A partir de entonces, Diane comenzó a presentar su propio programa, relacionándose estrechamente con políticos y empresarios, lo que la convirtió rápidamente en una figura conocida en todo Michigan. A los 34 años, Diane estaba casada con Bradford King, de 45. En su juventud, Bradford trabajó como policía. Llegó a ser detective de la Brigada de Moral. Obtuvo una licenciatura en Derecho y pasó a trabajar en la Unidad de Investigación de Delitos Graves. Diane impulsaba constantemente el desarrollo profesional de su marido. Gracias a ella, Bradford empezó a asesorar a periodistas y a escribir artículos para periódicos de pequeña tirada. A través de los contactos de Diane, Bradford recibió varias ofertas laborales interesantes. A finales de los años 80, dejó la policía y empezó a dar clases de criminología en la Universidad de Western Michigan. Diane y Bradford tenían un hijo de 3 años, llamado Marler. En 1990 nació su hija, a la que llamaron Kateri. Cuando ambos tuvieron éxito en el trabajo, pudieron permitirse una casa en una zona exclusiva. La familia dejó su piso en la ciudad y se trasladó a una espaciosa casa de campo situada al borde de un bosque. En la propiedad había un gran edificio con garaje, pajar en el piso de arriba y un taller. No muy lejos de la casa corría un pequeño río. El lugar era ideal, por un lado aislado, por otro no salvaje. Aproximadamente a 300 metros se encontraban otras propiedades residenciales. Una carretera cercana permitía llegar a la ciudad en apenas 5 minutos en coche. Todo parecía perfecto. Sin embargo, en la segunda mitad de 1990 comenzaron los problemas. Diane empezó a ser acosada por un admirador perturbado. Llamaba a su lugar de trabajo y le proponía encontrarse. Incluso insistía en realizar juntos un viaje romántico a Florida. Ella le decía que no, pero él seguía. Continuaba llamando con nuevas propuestas, a veces varias veces al día. Todo el equipo de trabajo de Diane era consciente de la situación. La periodista no ocultaba sus preocupaciones y habló del problema con sus compañeros y con la dirección del canal. Incluso Mark Crawford, vicepresidente de la compañía, conocía el acoso y mostraba una profunda preocupación por su empleada. En noviembre de 1990, el teléfono sonó en la casa de los King. Desde el primer momento, Diane sintió que algo no iba bien. Nerviosa,
se acercó lentamente al aparato y descolgó. Al otro lado de la línea estaba su admirador secreto. Aterrada, Diane colgó de inmediato. Era la primera vez que aquel hombre llamaba a su domicilio. Ese hecho alarmó seriamente al Departamento de Seguridad de la cadena de televisión. La razón era simple. El número de teléfono de la familia King se mantenía en secreto. No figuraba en ningún servicio de información telefónica y no podía obtenerse sin la intervención de las autoridades. Ese nivel de protección solo se aplicaba a personas especialmente vulnerables o conocidas en todo el país. Bradford, que trabajaba en criminología, no se hacía ilusiones y comprendía perfectamente hasta qué punto ese tipo de llamadas podía ser peligroso. Decidió contratar a 2 guardaespaldas para su esposa, preparados para acompañarla las 24 horas del día. A comienzos de diciembre de 1990, un desconocido entró en la casa de los King cuando no había nadie dentro. No desapareció ningún objeto. El único daño fue un cristal roto en la puerta exterior. Sin embargo, esto asustó mucho a la familia. La policía abrió una investigación que finalmente no condujo a ningún resultado. Después de este suceso, Diane no pudo recuperar la tranquilidad. Comenzó a mostrar claros signos de paranoia. Sospechaba de todos, especialmente de sus compañeros varones, ya que en el trabajo conocían su dirección y sus datos de contacto. Empezó a tener pesadillas, seguidas de un insomnio persistente. Le decía constantemente a su marido que alguien se encontraba frente a las ventanas observándolos. Por las noches, aseguraba ver figuras oscuras e inmóviles en el jardín. Tenía la sensación de que esas sombras seguían cada uno de sus movimientos y escuchaban cada una de sus palabras. Bradford estaba seriamente preocupado por el estado psicológico de su esposa. Siempre que no había seguridad cerca, procuraba mantenerla dentro de su campo de visión. La recogía después del trabajo y por las mañanas la acompañaba hasta la cadena de televisión. Además, tomó medidas adicionales para reforzar la seguridad del hogar. Bradford instaló en la casa de campo un sistema especial de iluminación exterior. Las luces se activaban automáticamente mediante sensores de movimiento situados frente a la vivienda. Si alguien se acercaba a la casa durante la noche, la iluminación del jardín se encendía de inmediato, mientras que el interior de la vivienda quedaba a oscuras y se activaba una potente alarma sonora. En teoría, ese sistema permitía reaccionar con rapidez ante cualquier actividad sospechosa y proteger la vivienda en caso de peligro. Bradford afirmaba que al detectar a un intruso, llamaría inmediatamente a la policía. Los familiares incluso les prestaron durante un tiempo su Doberman. Suyo ladrillo también serviría para alertar a los propietarios. Bradford revisaba constantemente puertas y ventanas cada vez que la familia regresaba a casa y realizaba una comprobación con mucho cuidado antes de irse a dormir. Gracias a todo ello, Diane empezó a sentirse un poco más segura, al menos dentro de su propio hogar. Llegaron las fiestas navideñas y con ellas un nuevo sobresalto. En el buzón apareció una carta anónima. Más tarde, la policía la clasificaría como un mensaje que contenía una amenaza potencial. La carta consistía en una única frase: «Deberías haber almorzado conmigo». El texto estaba compuesto con letras recortadas de titulares de periódicos y revistas, pegadas sobre una hoja de papel. La carta fue entregada a la policía, que abrió una investigación y una vez más dejó el caso archivado sin avances. Con el tiempo, la situación pareció mejorar.
las llamadas dejaron de producirse y no llegaron nuevas cartas. Diane incluso empezó a salir sola a la calle. Hasta entonces, solo se desplazaba fuera de casa en compañía de su marido o bajo la vigilancia constante de los guardaespaldas. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. La mañana del sábado 9 de febrero de 1991, Bradford King se despertó solo. Su esposa había salido con los niños para visitar a sus padres en Sterling Heights, en el estado de Michigan. Diane debía regresar a casa al cabo de un par de horas. Bradford decidió aprovechar ese tiempo y salió a dar un paseo por el bosque cercano. Era algo que hacía a menudo y que le ayudaba a ordenar sus pensamientos. Cuando regresó, descubrió el cuerpo de su esposa frente a la casa. Diane estaba tendida boca arriba, delante del garaje, cerca de su vehículo. En el interior del coche se encontraban sus hijos. Todo indicaba que Diane había salido del todoterreno para abrir la puerta del garaje. Fue en ese preciso momento cuando recibió el disparo. La inspección inicial del cuerpo permitió concluir que a Diane le habían disparado desde cierta distancia con un arma de gran calibre. Se efectuaron 2 disparos. El primero impactó en el pecho, con una trayectoria descendente, de arriba hacia abajo. El segundo fue de abajo hacia arriba, con un recorrido que iba desde la zona del pubis hasta la clavícula izquierda. El forense supuso de inmediato que el primer disparo se había realizado desde una posición elevada. El segundo, en cambio, se efectuó cuando el tirador ya se encontraba cerca del cuerpo caído. Para que la bala siguiera una trayectoria tan baja, el arma tuvo que mantenerse casi a ras del suelo. En aquel momento no estaba claro por qué el asesino había disparado de esa manera. El segundo disparo tenía todas las características de un tiro de remate. Es posible que Diane siguiera con vida después del primer impacto. Todo pasó muy cerca de sus hijos pequeños. Basándose en las conclusiones del médico forense, el sheriff John Olson, junto con criminólogos y detectives, comenzó a examinar los puntos elevados desde los que el tirador podía haberse ocultado. La atención se centró, en primer lugar, en las copas de los árboles que rodeaban la vivienda. Poco después, los investigadores localizaron un posible punto desde el que se había efectuado el disparo. Era el pajar del edificio, en el piso de arriba. Cerca de una ventana encontraron una vaina de calibre 22. Esto confirmó la idea de que el asesino había disparado desde una posición elevada. Llamaron a Gary Leith, un adiestrador de perros, con su pastor alemán Travis. El objetivo era intentar seguir la ruta de huida del tirador. Para sorpresa de los investigadores, el perro tomó el rastro con firmeza y se dirigió hacia el río que corría cerca de la casa. En el fondo del río encontraron un rifle Remington 511. Junto al arma se encontraron 7 vainas del calibre 22. Posteriormente, un análisis balístico demostró que todas esas vainas habían sido disparadas precisamente desde el rifle encontrado en el río. Con alta probabilidad, la vaina localizada en el pajar también había sido disparada con esa misma arma. Pero el perro no se detuvo ahí. Gary y Travis siguieron el rastro hasta el bosque. El camino daba una gran vuelta de 1,5 kilómetros. Finalmente, el rastro regresaba al punto de partida, a la casa de los King. Todo indicaba que el asesino había huido del lugar. Había recorrido la zona describiendo un amplio rodeo y posteriormente había regresado a la escena del crimen. Probablemente se mezcló entre los curiosos y los reporteros de televisión, observando cómo trabajaba la policía.
Los investigadores preguntaron a Bradford si había oído algo, dado que el asesino había pasado muy cerca de él. Bradford respondió que había escuchado disparos, muchos disparos. Explicó que en aquella zona era habitual oír tiros de cazadores y que su familia estaba acostumbrada a esos sonidos. Esta vez, el objetivo había sido su esposa. El asesinato de Diane King se convirtió, durante un tiempo, en la noticia número 1 en el estado de Michigan. La atención mediática fue enorme. Periódicos, televisión y periodistas de todo el estado hablaban del caso. La investigación comenzó con gran intensidad y expectativas. Sin embargo, muy pronto, el trabajo de los investigadores empezó a estancarse. Los policías no lograron establecer una relación concluyente entre las balas extraídas del cuerpo de la víctima y el rifle encontrado en el río. Los proyectiles estaban demasiado deformados como para permitir una identificación balística fiable. Durante un tiempo, la figura del acosador misterioso siguió siendo la principal línea de investigación. Entre los posibles sospechosos se llegó a considerar a hombres a los que Diane había entrevistado en el pasado. La policía tampoco descartaba que el asesino pudiera ser un espectador obsesionado, que hubiera pagado a algún empleado del canal de televisión para obtener el número de teléfono y la dirección de la periodista. El caso se volvía cada vez más confuso. Durante casi 10 meses, la investigación avanzó en círculos. No aparecían nuevas pruebas sólidas. No surgían testigos clave. No se lograba identificar al supuesto acosador. La sensación general era que el caso había llegado a un punto muerto. Todo cambió cuando el sheriff, que había asistido a un seminario de formación del FBI en Cuántico, propuso a los psicólogos y analistas del caso volver a examinar una prueba que hasta entonces no había recibido suficiente atención: la carta anónima que Diane había recibido meses antes. Era posiblemente el único elemento capaz de ofrecer una nueva dirección a la investigación. Los especialistas del FBI en análisis de correspondencia criminal estudiaron detenidamente la carta. Su conclusión fue clara. Las cartas compuestas con letras recortadas de periódicos y revistas representan una forma extremadamente rara de comunicación criminal. Menos del 1% de los mensajes criminales auténticos utilizan este método, a pesar de que en el cine sea un recurso habitual. En la práctica, este tipo de cartas suele ser elaborado por personas cuya letra podría reconocer la víctima. Si el autor hubiera escrito el mensaje a mano, Diane habría podido identificar la letra y sospechar de alguien concreto. Si el remitente hubiera sido simplemente un espectador anónimo que seguía a Diane por televisión, no habría tenido ningún sentido esforzarse tanto en ocultar la escritura. Esto significaba una sola cosa: la persona que envió la carta conocía personalmente a Diane. Podría haber coincidido con ella por motivos profesionales. Diane podía haber visto textos escritos por esa persona, notas manuscritas o documentos redactados de su puño y letra. El círculo de sospechosos empezaba a cerrarse. Además, la ausencia total de huellas útiles en la carta indicaba que su autor había sido muy cuidadoso. La torpeza al pegar las letras era falsa, un truco para confundir a los investigadores. El autor trataba de aparentar ser una persona impulsiva y emocionalmente desequilibrada, pero no lo era. Todo apuntaba a que el autor del mensaje tenía un conocimiento profundo de los métodos de investigación policial y del análisis forense de documentos. Era alguien frío, cuidadoso y calculador. Alguien que sabía exactamente
qué hacer. Tras ese análisis, el círculo de sospechosos se redujo drásticamente, hasta quedar centrado en una sola persona. Un profesor de criminología con experiencia práctica como policía, Bradford King. El marido en el centro de la investigación. Bradford King pasó a ocupar el centro de la investigación. Poco a poco se hacía evidente que probablemente nunca había existido ningún acosador obsesivo. Todo indicaba que las llamadas telefónicas y las cartas habían sido obra del propio marido. Los investigadores sospechaban, y no sin fundamento, que Bradford, como criminólogo experimentado y persona inteligente, había preparado una trampa compleja destinada a confundir a la policía o incluso a hacer imposible una condena. Estas sospechas se reforzaron en marzo de 1992. Una persona que alquilaba una vivienda situada junto a la casa de los King informó a la policía de algo inquietante. En el desván había encontrado un rifle Remington 511. El arma coincidía exactamente con el modelo utilizado en el asesinato de Diane King. La hipótesis resultaba lógica. El asesino podía haber escondido ese rifle en la casa deshabitada inmediatamente después del crimen. En ese caso, el rifle encontrado en el río no tendría relación directa con el asesinato y habría sido utilizado únicamente como trampa para confundir la investigación. De ese modo, la policía se encontraba ahora con dos rifles idénticos. El estado de las balas era tal que resultaba imposible determinar con absoluta certeza de cuál de los dos rifles habían sido disparadas. Desde el punto de vista jurídico, esa situación creaba un problema clave. Tener dos armas posibles debilitaba mucho la fuerza de la prueba, pero el arma homicida aún revelaría más secretos. En ese punto, los investigadores decidieron volver a centrar su atención en la figura del sospechoso, más concretamente en su actividad profesional. El curso que Bradford King daba en la universidad tenía algo inquietante. Al final del programa académico, Bradford pedía a sus estudiantes que elaboraran un trabajo final en el que debían proponer y justificar una concepción original del asesinato perfecto. Es decir, un crimen que en principio sería imposible de resolver sin una confesión voluntaria del autor. Los investigadores se preguntaron si algunas de esas ideas podían haber influido directamente en el asesinato de Diane King. El análisis de los trabajos fue inquietante. En uno de ellos, un estudiante proponía simular el acoso previo de la víctima por parte de un desconocido para confundir la investigación. En otro, se sugería huir del lugar del crimen siguiendo un curso de agua, nadando o caminando por la orilla, y regresar después dando una gran vuelta para romper el rastro. Hay que decir que este método de huida no es especialmente complicado. Es una técnica bien conocida por guardias fronterizos y miembros de unidades especiales. Bradford, con su experiencia, conocía ese recurso y, según todo indicaba, lo tuvo en cuenta. En un tercer trabajo, un estudiante analizaba la posibilidad de colocar dos pruebas distintas, cada una de las cuales podría considerarse el arma del crimen. Gracias a determinadas manipulaciones, resultaría imposible demostrar cuál de las dos había sido utilizada realmente. El trabajo abordaba el conflicto jurídico que surge cuando existe un exceso de pruebas, pero ninguna concluyente. Resultaba difícil no advertir que todos esos elementos estaban presentes en la investigación del asesinato de Diane King. Las llamadas telefónicas, la carta anónima, la entrada forzada en la casa,
los dos rifles idénticos. Bradford afirmaba que nunca había tenido un rifle del calibre 22. Sin embargo, durante el juicio, 2 empleadas domésticas declararon que habían visto un arma de ese calibre debajo de la barra de la cocina en el antiguo piso de los King, donde vivían antes de trasladarse a la casa de campo. Bradford no pudo imaginar que esas mujeres testificarían ante el tribunal. Durante los registros realizados en la vivienda, la policía encontró una baqueta correspondiente al kit del rifle Remington 511, así como una caja de munición del calibre 22 parcialmente utilizada. Es cierto que los cartuchos no coincidían exactamente con los encontrados en el pajar y en el río, pero lo relevante era el propio hecho de que esas municiones estuvieran presentes en la casa. La investigación también reveló un detalle significativo. Todas las llamadas anónimas se habían producido exclusivamente en momentos en los que los esposos no se encontraban juntos. Durante 6 meses, el supuesto acosador no llamó ni una sola vez cuando Diane y Bradford estaban en el mismo lugar. Surgió entonces una pregunta evidente. ¿Cómo era posible que Diane no reconociera la voz de su propio marido? La respuesta estaba en la tecnología disponible en aquella época. Ya existían aparatos capaces de cambiar la voz. Los secuestradores los usaban cuando sabían que la policía los rastreaba en llamadas de chantaje. Un criminólogo con experiencia conocía perfectamente ese tipo de trucos. Incluso, no se descartaba que Bradford hubiera construido él mismo un dispositivo de este tipo, dada su trayectoria profesional. Además, cuidaba a propósito su forma de hablar. Usaba frases cortas, hacía largas pausas y ralentizaba el ritmo. Reconocer su voz resultaba prácticamente imposible. De todo lo anterior, se desprendía una conclusión inquietante. Bradford King no había actuado de forma impulsiva. El crimen había sido concebido con mucha antelación. Durante años había ido reuniendo ideas sobre cómo matar a su esposa sin convertirse en sospechoso. Y muchas de esas ideas las obtuvo directamente de los trabajos académicos de sus propios estudiantes. Hay que preguntarse si el motivo de Bradford era demostrar que podía cometer el crimen perfecto, engañar a la policía y probarse a sí mismo que era más listo que el sistema. Pero la realidad era mucho más simple. Se descubrió que Bradford mantenía múltiples relaciones extramatrimoniales. Una de sus amantes residía en Battle Creek y era propietaria de un salón de belleza. Además, mantenía una relación prolongada con un estudiante de la universidad. También circulaban rumores persistentes de que el profesor presionaba a alumnas de su curso para mantener relaciones íntimas. Bradford iba mucho al club de estudiantes, donde bebía y jugaba al billar con ellos por dinero. Este comportamiento ya era inapropiado para un profesor universitario. Pero había más. Bradford facilitaba la presencia de prostitutas en fiestas de estudiantes, utilizando antiguas conexiones con la policía. Según los testimonios, se comportaba de forma brusca y violenta con ellas, llegando incluso a agredirlas físicamente. Durante el juicio, ante el jurado, el abogado defensor de Bradford, John Sims, declaró: Comprendo que, después de conocer los detalles de la vida del señor King, difícilmente puedan sentir simpatía por él. Probablemente no les agrade mi defendido. Pero no pueden condenarlo simplemente por no ser un mal marido. Y desde un punto de vista legal tenía razón. Bradford llevaba una doble vida desde hacía mucho tiempo, y Diane lo sabía. Gracias a sus múltiples fuentes de información, era plenamente consciente de las infidelidades y de la conducta de su marido. Intentó que él cambiara.
Diane exigía que Bradford asumiera más responsabilidades en casa y pasara menos tiempo en el club de estudiantes. Le pedía que consiguiera un empleo a tiempo completo. En la universidad, Bradford trabajaba no más de 4 horas al día. Más del 80% del presupuesto familiar procedía del sueldo de Diane. Ella consideraba, con razón, que su marido debía asumir una mayor carga laboral. Bradford se negó. No estaba dispuesto a renunciar a su estilo de vida. En un momento dado, Diane lanzó un ultimátum. Anunció que dejaría su trabajo para dedicarse por completo a la crianza de los hijos. Eso significaba que Bradford tendría que hacerse cargo por completo del mantenimiento económico de la familia, y si se negaba, ella se divorciaría. Para Bradford, esa perspectiva era inaceptable. Perdería la casa, el dinero y la vida cómoda a la que estaba acostumbrado. Si hasta entonces la idea del asesinato había existido solo como una posibilidad teórica, en ese momento todas las dudas desaparecieron. La decisión estaba tomada. El plan era sencillo: matar a su esposa, cobrar el seguro, contratar a una niñera para los niños y seguir viviendo como siempre. Inspirándose en los trabajos de sus estudiantes, creó la figura de un acosador loco, plenamente consciente de que Diane era una persona conocida y que habría muchos posibles sospechosos. Su objetivo era confundir la investigación. En las últimas semanas, Bradford se mostró como un esposo atento y preocupado. Participó activamente en el refuerzo de las medidas de seguridad y aparentaba una constante preocupación por la protección de Diane. Todo formaba parte del plan. Utilizó 2 armas idénticas y con gran probabilidad realizó un disparo con cada una, para que resultara extremadamente difícil determinar cuál había sido el arma homicida. El primer disparo se efectuó desde el pajar. Luego se acercó al vehículo de su esposa. Quedaba por explicar un detalle clave. ¿Por qué el segundo disparo fue realizado desde una posición tan baja? La respuesta estaba en los niños. Diane tenía previsto dejar a los pequeños con sus padres y pasar el fin de semana a solas con su marido. Quería salvar el matrimonio, pero durante el trayecto su hija se encontró mal. Diane no pudo dejarla y regresó a casa con los niños. Bradford no lo esperaba. Tuvo que actuar adaptándose a las circunstancias. Se acercó agachado, casi a ras del suelo, para que los niños no pudieran verlo desde el interior del vehículo. Desde esa posición efectuó el segundo disparo. Un asesino ajeno a la familia no habría tenido necesidad de actuar de ese modo. Tras el crimen, Bradford colocó uno de los rifles en la casa vecina y arrojó el otro al río. Huyó siguiendo el río, dio una gran vuelta por el bosque y regresó a su casa. Desde allí llamó a la policía. Casi un año después del asesinato de Diane King, Bradford King fue finalmente arrestado y acusado formalmente de homicidio. Su reacción sorprendió a muchos. Se mostró tranquilo, contenido, casi indiferente. No confesó en ningún momento y desde el inicio negó cualquier implicación en el crimen. Los abogados defensores de Bradford insistieron en un punto fundamental. Todas las pruebas presentadas por la acusación eran pruebas indirectas. No existía un testigo presencial. No existía un arma homicida claramente identificada. No existía una confesión. Según ellos, condenar a alguien solo con pruebas indirectas era inaceptable. La noticia del arresto de Bradford King provocó una oleada de publicaciones en la prensa local y numerosos reportajes en los informativos de televisión. El caso, que parecía haberse enfriado con el paso del tiempo, volvió a ocupar el centro de la atención pública en Michigan. A pesar de la naturaleza indirecta de las pruebas,
el jurado consideró que el conjunto de los indicios formaba una historia clara y convincente. Bradford King fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara: cadena perpetua. Vestido con uniforme de prisión y escoltado por agentes, Bradford King fue trasladado a su lugar de reclusión definitiva. Posteriormente, el tribunal resolvió la situación de los hijos de la pareja. La custodia fue repartida entre los abuelos maternos y paternos. El plan de Bradford estuvo a punto de funcionar. Como suele ocurrir en casos de asesinatos o desapariciones de mujeres, los esposos y las parejas sentimentales suelen ser los primeros sospechosos. Sin embargo, en este caso, Bradford no solo no fue detenido de inmediato, sino que ni siquiera fue interrogado en la fase inicial de la investigación. Durante casi un año vivió en libertad absoluta. Solo un elemento terminó por arruinar su estrategia: la carta anónima, compuesta con letras recortadas. Ese único detalle permitió a los analistas reconstruir el perfil psicológico del autor y llevó a los investigadores hasta él. Si aquella carta no hubiera existido, el plan de un profesor de criminología para cometer el crimen perfecto podría haber quedado sin castigo. Pero incluso el plan más pensado puede fallar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Bradford planeó todo desde el principio o fue improvisando sobre la marcha? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscríbete al canal para más casos reales como este. Nos vemos en el próximo video.